Reciban un cordial saludo, estudiantes de grado noveno. El tema que nos convoca el día de hoy es el mirar o aproximarnos a cómo se configuró el mundo a mediados del siglo XX, después de las dos grandes confrontaciones bélicas que tuvieron lugar. Después de estas dos grandes confrontaciones bélicas, se entró en un proceso al que se le denominó la Guerra Fría. Por una parte tenemos el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y por otra parte el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. Esta Guerra Fría impidió o creó una fractura en el mundo, no solamente a nivel de los políticos, de las clases dirigentes, sino a nivel social. Es decir, impidió que las sociedades establecieran un diálogo intercultural. Así pasó el tiempo, cada bloque intentando imponer cuál es la visión del mundo perfecta, que era básicamente el modelo económico político que defendía cada uno. Cuando se cae todo el proceso de la Guerra Fría, se da la oportunidad de establecer un diálogo intercultural que estaba postergado. Entonces vemos cómo muchos norteamericanos, principalmente, comenzaron a aproximarse a culturas que durante este proceso de Guerra Fría habían sido estigmatizadas y habían sido rechazadas. Pasó algo muy particular en Estados Unidos que nos puede dar cuenta de cómo se transformó el mundo a partir del siglo XX. Y es que en Estados Unidos, durante mucho tiempo, o principalmente durante las décadas del 60 y el 70, se comenzaron a consolidar muchos movimientos políticos y sociales, movimientos contraculturales como el movimiento hippie, el movimiento de las panteras negras, pero llegados los 80, estos movimientos fueron brutalmente reprimidos y muchas personas que hacían parte de estos movimientos comenzaron a desertar porque consideraron que no tenían garantías. Sin embargo, creían y muchos creyeron que era necesario seguir luchando, pero teniendo en cuenta que las garantías sociales no estaban establecidas para hacerlo, muchos decidieron que las revoluciones comenzaban por el interior, que cada quien tenía que liderar su propia revolución. Era una concepción individual de revolución. Ya no valía tanto la pena apostar por una revolución social porque la gente traicionaba, porque el gobierno reprimía, porque el Estado castigaba, si no era necesario apostar quizás ya por una revolución de carácter individual. Y en esa revolución de carácter individual vemos cómo los norteamericanos comenzaron una búsqueda permanente de Oriente y de las filosofías de Oriente que ya nos hablaban de ese tipo de cosas, de una revolución interior, de una forma diferente de concebir el mundo, de algunas prácticas como el yoga, como el karate, como el tai chi, que te dan otra visión del mundo. Entonces vemos cómo esa necesidad llevó a entablar un diálogo cultural y a rescatar de esas otras culturas elementos que están estigmatizados. Y eso llevó también a un cambio ético, que es el cambio al que quiero hacer referencia concretamente. Llevó un cambio ético porque las concepciones éticas de Oriente eran muy distintas a las norteamericanas. Para el norteamericano, durante mucho tiempo, y principalmente durante la Guerra Fría, se le vendió que el mayor mérito que tenía que tener un ser humano era el conseguir muchísimo, muchísimo dinero y seguir acumulando, acumulando, y que eso era el factor de éxito. Y generó el éxito se medía en qué tanto dinero yo podría acumular, el monopolio y demás. Y eso se basó también y generó una cultura en torno a esto, películas, juegos de mesa como el Monopoly y demás. Ya después, cuando comenzaron a conocer a Oriente, se dieron cuenta que hay otros posicionamientos éticos, que es lo que menciona Peter Singer en su libro La ética práctica. Y ese posicionamientos éticos permitió que los norteamericanos, no todos, pero sí muchos, comenzaran a ver la realidad de otra forma. Uno de los elementos claves de este nuevo posicionamiento ético que conocieron de Oriente era la concepción que tenían de los recursos naturales. Los recursos naturales durante mucho tiempo para los norteamericanos simplemente fue una fuente donde yo extraía y extraía y extraía independientemente de qué daño le estaba haciendo a los recursos como tal. Para los orientales que tienen una concepción distinta, esto comenzó a hacer mella a los norteamericanos y comenzó a cambiar el paradigma ético en torno al uso de los recursos naturales. Como lo digo, no en toda la sociedad norteamericana, pero sí en gran parte. Entonces, ¿qué es lo importante rescatar acá? Cómo ese diálogo, esa nueva concepción, esa nueva configuración del mundo permitió un diálogo cultural, permitió un diálogo entre diferentes concepciones éticas y permitió
que la gente asumiera su vida de diferentes formas. Ese habitar el mundo de esta forma nos permite enriquecernos constantemente y la invitación prácticamente es a eso, a que tratemos de estar abiertos a establecer el diálogo porque vemos cómo esos diálogos pueden permitir diferentes formas de habitar el mundo, nos pueden concebir diferentes formas de afrontar nuestras realidades y eso es bastante importante. Muy buenos días, estudiantes de grado noveno. Aquí estamos de nuevo en un periodo más. Muy contento, muy agradecido con Dios de poder seguir compartiendo con ustedes estas reflexiones y este caminar en medio de la pandemia. En este video que quiero con ustedes reflexionar brevemente sobre un tema que creo que puede ser transversal y puede iluminar o dar ciertas luces u orientaciones a los demás temas que ustedes están viendo desde el área de pensamiento social, sobre todo desde el enfoque que se está dando de la emergencia, ¿no?, de los movimientos sociales, la Guerra Fría, el choque o un poco la disyuntiva entre los diferentes modelos económicos, como son el socialismo y el capitalismo, y la misma ética y compromiso ante la sociedad. Desde ahí quiero aportar un poco desde la visión de la ERE, sobre todo desde la filosofía y la experiencia de la propuesta de Jesús de Nazaret como personaje histórico, sobre todo enfocado en dos aspectos. ¿Cuál es más o menos la línea económica o el aspecto económico en el que Jesús hace énfasis y cuál es su modelo frente al tema de la guerra y la paz, ¿no? En este caso hablaremos de la no violencia, aunque la no violencia no fue un concepto utilizado por Jesús, se vislumbra o se trasluce en las líneas del Evangelio de la misma Biblia, que la apuesta que se hace es una apuesta por la no violencia. Siendo así, quiero compartirles pantalla y comenzar un poco como este pequeño video. Entonces, como les decía, el tema que quiero centrar es el tema de Jesús, de su solidaridad o su apuesta económica y la no violencia. Para poder profundizar este tema, tenemos que volver sobre lo que en el primer y segundo periodo hemos ido profundizando, que es el contexto de la época de Jesús. Sabemos entonces que había una gran injusticia, tanto económica como social. El Imperio Romano estaba gobernando con manos firmes, eh, realmente no eran para nada misericordiosos, todo lo opuesto, ¿no? Exigían, mataban, cobraban impuestos altos a la sociedad. Su famosa Pax Romana, en realidad era una paz impuesta. O se hacía lo que ellos decían, o realmente estabas condenado a ser encarcelado, torturado, matado, ¿no? Ya habíamos hablado de que el mecanismo de tortura más fuerte para los romanos es la cruz. Con ella le demostraban a la sociedad quién mandaba y a quién había que respetar. Los crucificados se colocaban generalmente a las puertas o a las entradas, a las escalinatas, ¿no?, de los grandes pueblos, de los pueblos de paso, para que la gente pudiese observar. Por otro lado estaba la religión judía, que de alguna forma con su sistema religioso bendecía el sistema económico impuesto por Roma, ¿no? Una visión muy dualista, ¿no?, de separación entre alma y cuerpo, en donde se esperaba en que en el más allá, como que Dios retribuyera todo lo que la gente había sufrido. Y desde otro punto de vista, el sistema se enriquecía constantemente, también colocando tasas de impuestos o de, o de pago por ofrecer tributos a Dios para la pureza y para el perdón de los pecados. Entonces, con esta idea de pecado, de alguna forma se tenía el control de las masas y de la sociedad, y no solamente era un control religioso, era un control económico que contraía o que generaba grandes ganancias al mismo templo y a la misma religión. Sin decir que la religión por esto era negativa, porque tenía aspectos positivos, ¿no?, de aportar sentido, y sí tenía elementos que generaban injusticia social, desigualdad. Con lo político y lo religioso, es decir, el Imperio Romano y la religión judía, el pueblo de Israel sufría mucho, ¿no?, de la desigualdad. Ahí tenemos la imagen, la casa de un fariseo, ¿no?, que era un líder religioso.
Era una de las casas más lujosas de la época, donde entraban generalmente otros fariseos u otras personas de esa élite social. Y muy pocos eran invitados pobres, campesinos, etc. El mismo sistema religioso imponía también, o, y sí, como dictaminaba quiénes en la sociedad eran pobres y quiénes eran enfermos y quiénes eran pecadores y quiénes no. Y los que eran considerados pecadores eran excluidos de la sociedad. Tenemos el ejemplo de la mujer, de la prostituta, ¿no? La ley de Moisés mandaba a apedrearla y Jesús se le enfrenta, ¿no?, a este sistema. Tenemos también el caso de los terratenientes, que eran personas importantes de la época, tenían grandes terrenos y realmente se importaban poco por invertir todo lo que ganaban en el propio país. Y tenemos los recaudadores de impuestos, que eran judíos al servicio de los romanos, por eso eran considerados unos vendidos, que también se colocaban a las entradas de los pueblos en las famosas aduanas para poder cobrar impuestos a la gente y quedarse ellos con una ganancia. En este sistema, no, los últimos de la sociedad vendrían siendo los artesanos, los campesinos, los pobres, los enfermos, las mujeres y los niños, que como pues, ahí lo dicen, ¿no?, se buscaban, realmente buscaban o podían sobrevivir en todo este sistema. Un grupo insurgente va generándose, ¿no?, que es el grupo de los celotes, que vendría siendo más o menos el paralelismo actual de una guerrilla en contra de los romanos, precisamente porque el mismo pueblo ya estaba cansado y estaba obstinado, ¿no?, de tanta represión y de tanta miseria, consideraba a estos celotes como héroes del pueblo. Este grupo se acerca a Jesús y le propone, de alguna forma, una postura de revancha, ¿no? Si tú, que tienes tanta gente, ¿por qué no les dices entonces que vayamos y matemos a los romanos? Para los celotes y para mucha gente en el pueblo, la espera del Mesías se simbolizaba o se resumía en un Mesías victorioso, en un Mesías vengativo que llegara a destruir a los romanos y pudiese liberar por fin al país. Con esas propuestas Jesús no se va a casar, ¿no? Jesús es todo lo opuesto. Jesús sí se acerca a los pobres, conoce su miseria, está con ellos, ¿no?, pero no promueve una reacción violenta en contra de los romanos. Eso también genera muchas decepciones para mucha gente, ¿no?, porque Jesús, sabiendo la situación, no respondió con violencia, con guerra, ¿no? Pues precisamente porque Jesús propone más bien un estilo de no violencia. Y aquí tenemos como de alguna forma la cita bíblica que lo contiene como su mensaje. Ama a tus enemigos, bendice a los que maldicen, a los que te maldicen, perdona a los que te hieren y ora por los que te persiguen. No es no es una postura pendeja, hablando coloquialmente, ¿no?, como de dejarse de otros, ¿no? Al contrario, si se ponen a dar cuenta, es una postura reaccionaria, pero positiva, ¿no? Es una paz positiva, ¿no? En el fondo, con tu actitud, lo que estás demostrándole al otro es que tú no eres igual, es que tú no vas a responder igual, que tú te vas a mantener en tus propios valores y tus propios principios, a pesar de que el otro sea violento. Esta respuesta, o con esta respuesta, Jesús busca transformar el corazón, ¿sí?, la mentalidad de la persona que obra con injusticia y que obra precisamente desde el odio, ¿no?, y desde la opresión al otro. Eh, no es fácil esta postura, ¿no? Y hay muchos, todavía actualmente muchos sociólogos y muchos expertos que terminan rechazando esta visión porque piensan que la persona que oprime, la persona que odia, difícilmente va a cambiar porque otro tenga una postura distinta. Pero desde el cristianismo lo que se piensa es que la persona que promueve la paz terminará generando en su entorno un clima de paz, porque también las buenas acciones se contagian, no solamente las malas. Entonces ya depende de nosotros si queremos acoger o no esta propuesta y entender que la propuesta no la realiza la persona porque en el ambiente la gente le responde con paz, no porque ella quiere promover la paz, independientemente del ambiente adverso con el que se encuentra. Por otro lado, a nivel económico, encontramos que la propuesta de Jesús, frente a toda la desigualdad de la que ya les estaba hablando, es en la solidaridad. Y de alguna forma se resume en la parábola o en el episodio bíblico de la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús, en el fondo, lo que hace es
sentar a la comunidad, a los diferentes grupos sociales y decirles a todos, saquen de lo que tienen y pongámoslo para al servicio de todos. La gente sacó de que tenía 10 pescados, lo puso, el que tenía uno lo colocó, y al final, uniendo todo el mundo comió y se satisfació, quedó satisfecho. Hasta sobró comida en ese episodio bíblico. En el fondo, lo que nos quiere decir también este episodio es que había mucha gente que tenía de sobra y mucha gente que tenía de falta. Cuando el que le sobra comparte con el que le falta, entonces todos y todos pueden usar. En el fondo, si se dan cuenta, es una propuesta realmente de justicia, no, no de imponer una igualdad donde todos tenemos que ganar lo mismo o todos tenemos que trabajar en lo mismo, ¿no? Pero, sino una condición de solidaridad donde cada persona se compromete, ¿no? A de lo que tiene, que le sobra, compartirlo con el que no tiene. Si la sociedad entendiera esta lógica, probablemente los países y las lógicas de pobreza serían distintas frente a unas condiciones de vida en donde más bien la gente lo que busca es tener cada vez más, eh, competir, ¿no? Por comprarse el mejor teléfono, por tener un mejor estatus social, sin entender que eso nos está el planeta destruyendo, ¿no? Porque estamos acabando con los recursos, estamos consumiendo exageradamente, sin medir realmente hasta qué punto esto nos está llevando a ser felices. Otra frase bíblica muy fuerte, ¿no? Con la que Jesús intenta también cambiar la mentalidad de la gente de su época, es la que aparece allí. Por lo tanto, les digo, no se afanen por sus vidas, que han de comer o que han de beber, o por sus cuerpos que han de vestir. No va de la vida más que el alimento y el cuerpo más que el destino. Interesante esta propuesta, ¿no? Porque en el fondo no es que Jesús esté rechazando las cosas materiales, ni el consumo, ni el alimento, que también son importantes, ¿no? Nadie puede dejar de comer. Pero lo que en el fondo se está apuntando en esa reflexión bíblica es que el sentido de la felicidad tiene que colocarse en otros aspectos como el compartir, los valores, etcétera, y no tanto en las cosas materiales que se acaban, están de paso, y que realmente no llevan a la persona a ser feliz, como ya poco a poco lo podemos ir descubriendo en nuestras vidas. Entonces es importante como rescatar todo esto, ¿no? Y entender que Jesús sí se opone, ¿no? A un sistema económico injusto. Recordemos que Jesús en el templo hace un gesto, ¿no? Violento, pero más que violento, ¿no? De proposición fuerte, ¿no? De choque contra la estructura, diciéndole a todos que realmente han convertido un espacio sagrado en una cueva de ladrones, ¿no? Convirtieron la religión en un sistema que en el fondo lo que terminaba era imponiendo cargas pesadas a la gente. Y por eso, ¿no? También hay el modelo de compartir la mesa, el banquete de Jesús con toda la sociedad, porque Jesús nunca excluyó, es un modelo de diálogo, de encuentro, donde los diferentes entes sociales, los que han herido y los que han sido heridos, los que han oprimido y los opresores, y los que han sido, sí, excluidos, ¿no? Terminan realmente encontrándose y pueden generar realmente una sociedad distinta de la reconciliación y la inclusión. Entonces, toda esta propuesta, de alguna forma, creo que ilumina un poco los temas que se van a ir leyendo en la guía y que ojalá desde esta perspectiva también pueda generarse un sentido crítico. Jesús termina muriendo y no promueve la venganza contra los romanos o contra los judíos. Al contrario, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Como queriéndonos decir, no sigan ustedes con esta línea de violencia. Al contrario, sean distintos. Porque si ustedes siguen siendo violentos, siguen siendo insolidarios, de nada valió todo el movimiento que nosotros generamos. Entonces, más o menos, eso es como la idea y espero que ese tema les haya servido y puedan entender entonces de qué significa eso de que Jesús trae la vida con su mensaje y no se cierran a esta posibilidad. Les dejo con esa pequeña imagen para que también reflexionen ya desde lo que estamos